Sentados en el suelo, con muchas penas, mucho sufrimiento ya vivido e imaginando que el sufrimiento que ha de venir ha de ser todavía peor. Llega la noche, dormir en el suelo, en el mismo lugar, no levantarse, tener un baño sucio, mugriento, sin siquiera agua para tomarse un baño. Lugares donde no entra un solo rayo de sol. Nos estamos refiriendo a los cementerios de elefantes que abundan no solamente en La Paz, sino en varias capitales de nuestro país. ¿Qué son los cementerios de elefantes? Cobraron notoriedad el año 2009, cuando el director de cine Tonchi Antesana produce la película Cementerio de Elefantes. Aquellos lugares donde los hombres y mujeres alcohólicos van a morir, van a beber hasta morir. 1 litro de alcohol, algo de yupi, ¿no es cierto?, para darle algo de sabor y beber hasta que el organismo dice, ya no puedo más. Y ser enterrados luego en un cementerio clandestino. Hoy vamos a hablar de esa realidad que está latente en el país. Los cementerios de elefantes. Bienvenidos, bolivianos. Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos a este Hora 23. Pero tenemos muchos más temas para contarles. Buenas noches, Paola. Así es, Víctor Hugo, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy, como todos los jueves, tenemos nuestro sector dedicado a los animales. La hora de nuestro mejor amigo. Y el sector de esta noche lo vamos a dedicar a nuestros amigos felinos, a los gatos. Conoceremos las características de estos animales, su comportamiento para entenderlos mejor, y algunas razas de gatos y sus particularidades que los identifican tanto. Así que estén muy atentos a aquellos que tienen gatos en casa o piensan tenerlos. Este sector definitivamente les va a caer como anillo al dedo. Bienvenidos. Vamos contigo, Víctor Hugo. Uno de los más famosos meteorólogos de los Estados Unidos ha publicado un tuit en las pasadas horas que dice: Irma se va a convertir en uno de los huracanes más infames. Este huracán es más grave que todos los demás que he visto. Protéjanse, cuídense. En las próximas horas va a llegar a Cuba, va a llegar luego a la Florida, ¿no es cierto?, Miami. Se estima que el desastre va a ser inconmensurable. Ha llegado ayer a la máxima categoría de 5, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Es el huracán Irma, pero ojo, hay novedades sobre no solamente Irma, sino sobre otros 2 huracanes, José y Katia. Cada 10 años se presentan estos fenómenos, 3 huracanes en un mismo momento. Hoy vamos a hablar de los destrozos de este huracán que ha dejado lastimosamente mucho dolor, muchas pérdidas en el Caribe. Sean ustedes bienvenidos nuevamente y también desde las redes sociales donde pueden participar. Saludamos a Piti Garamendi. Buenas noches, Piti. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos de Hora 23, buenas noches. El huracán Irma avanza y nosotros en redes sociales estaremos mostrando las imágenes en vivo de este paso del huracán. También no se olvide que usted puede empezar a mandar ya sus consultas, sus mensajes a la línea de WhatsApp 776-77223. En nuestro país existe gran cantidad de los denominados cementerios de elefantes. Ponga atención a la siguiente producción que le contará un poco acerca de estos lugares clandestinos. Cueva, hoyo o agujero son algunas de las tantas denominaciones que se les da a los ya tan conocidos cementerios de elefantes, que son simplemente lugares donde personas alcohólicas encuentran el supuesto afecto y confort, al lado siempre de una jarra o botella, como algunos lo llaman, que para ellos es el fiel amigo que los acompañará hasta el último aliento de sus vidas. Sin embargo, estos lugares, que se encuentran esparcidos por todas partes, especialmente en la ciudad de La Paz, se convirtieron en un gran problema. Así lo aseguran vecinos y gente que pasan por estas calles. Pues mi hijo ha sido atracado en esa zona y ya tenemos miedo. ¿Son cementerios de elefantes? Sí, son cementerios de elefantes. ¿Cuántos más o menos alrededor de esta zona existen? 2. Ya funciona a partir de las 10 ya están entrando en el primer piso y en la noche ya a partir de las 9 ya están entrando también abajo donde es la cueva. A veces se llena, a veces el fines de semana se llena y pues desde lunes a viernes es poca gente, pero ya de jueves a viernes a sábado ya se llena, es bien lleno.
vecinos de esta zona, la Buenos Aires. Este sería un cementerio de elefante, donde mucha gente viene a consumir bebidas alcohólicas. Algunos de ellos pierden la vida. Por si no fuera poco, estos lugares, donde al parecer la bebida es el complemento exacto, junto a la depresión y tristeza, que hace que muchos encuentren la muerte. Yo que sepa, como 4 personas han estado sin vida. Y no se puede hacer nada porque al final de cuentas esa gente no sé de dónde viene, no conocemos a la gente que también son malas, ¿no? Entonces salen así, pues salen de ahí y se sientan a la calle y ya están muertos, viejitos de aquí de la esquina. Y la verdad es que para el viejito ahí y salen ya directo en la calle a morir, no puede ser, ¿no? Entonces sale, creo que con defección muere pues una persona. Este sería el lugar donde una persona de sexo femenino de aproximadamente 50 años habría perdido la vida luego de haber consumido bebidas alcohólicas en uno de estos bares clandestinos o también denominados cementerios de elefante. Asimismo, luego de haber consumido bebidas alcohólicas en estos lugares clandestinos, muchos de ellos al día siguiente salen y se asientan en inmediaciones generando miedo y zozobra. Este lugarcito ya es donde comienza, se duermen, vienen con sus perritos, cocinan. Acá, pese que el dueño de casa acá le ha puesto aceite, igual así. Igual anoche, bueno, todos estos días han venido y han dormido aquí. Luego tenemos aquí abajo, aquí abajito, igual donde hay escombros, igual ahí también hay unos 3 que duermen, tanto jóvenes, personas mayores y mujeres. Muchos de ellos salen de estos bares clandestinos también, cementerios de elefante. Así es, que aquí arriba tenemos en la Alcoreza. Ahí subiendo tenemos uno que es constantemente había clausuras, pero igual siguen funcionando. Por acá, porque hay callejones. Son 4, 2 abajo y 12 hacia arriba. Callejones que salen ahora a Buenos Aires y al Parque Libre. ¿Qué historias? Las hemos contado varias veces en los noticieros al día de la Red Bolivisión. Hombres o mujeres que entran a estos bares clandestinos o cementerios de elefantes y ya no salen. O si salen es en brazos de sus amigos, camaradas, que los llevan a enterrar a un cementerio clandestino o dejarlos finalmente en la esquina de una calle para que sus cuerpos sean recogidos, ya obviamente completamente inertes. Hoy vamos a hablar de estos cementerios de elefantes y todo lo que está detrás de ellos, con unos invitados especiales que tenemos esta noche aquí en Hora 23. Vamos a entrar al fondo de una realidad que, aunque ustedes no lo quieran creer, la tenemos bastante cerca. Quiero presentarles a nuestros invitados esta noche y quiero comenzar por la intendenta municipal del municipio de La Paz, Paola Valdenazzi, que está con nosotros esta noche. Intendenta, buenas noches, qué gusto tenerla acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá para poder informar a la ciudadanía de este tipo de actividades que se desarrollan en nuestro municipio, ¿no? Bienvenida. Bueno, y ven al lado de la intendenta a Fernando Peredo. Muchos seguramente ya lo han reconocido porque la película Cementerio de Elefantes del 2009 de Tonchi Antesana fue una de las más vistas dentro de la cinematografía nacional reciente. Fernando Peredo es coprotagonista de la película boliviana, precisamente Cementerio de Elefantes, y desempeñó el papel del tigre, ya lo recuerdan. Bueno, Fernando, qué gusto tenerte en el programa, buenas noches. Un placer para mí y bueno, satisfactorio de poder haber pertenecido a esta producción boliviana. Y bueno, con todo este manejo del submundo urbano, y estamos dispuestos a poder aclarar todos estos detalles. Y Fernando tiene una historia maravillosa porque él convivió
con esta gente para adentrarse en el personaje. Usted tiene mucho para contarnos. Y claro, tenemos que entender lo que es el alcoholismo, ¿no es cierto? Esta enfermedad que cobra tantísimas vidas todos los años, médicamente. Y para ello hemos invitado esta noche al doctor Aníbal Romero, médico general, ya ha estado antes con nosotros. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. ¿Todo bien? Todo bien, bueno, Genial, sí, no todo, bueno, evidentemente hay gente que está sufriendo esto del alcoholismo. Este tema es, la verdad es que es bastante preocupante, es una temática más que médica, social. Tiene las dos connotaciones, ¿no? Porque al final el alcohol puede destrozar familias, hace que personas pierdan el empleo. Es una connotación bien importante, hay que estar informados. Ya se ha convertido en un problema de salud pública y de primer orden además, y es por eso que hemos visto la importancia de tocar este tema esta noche y conocer más acerca de los cementerios de elefantes. Bienvenidos a todos. Comencemos, Víctor Hugo. Comencemos. Y quiero comenzar por la intendenta municipal, Paola Valdenazzi, porque la Intendencia va realizando permanentes operativos para detectar este tipo de sitios, ¿no es cierto? Cerrarlos, clausurarlos o lo que sea, para evitar que se sigan concentrando en ellos estas personas alcohólicas y donde también están delincuentes o personas prontuariadas que van y se entremezclan allá. Intendenta, a ver, ¿cómo están los operativos? ¿Cómo se está trabajando en esta materia? Bueno, tú lo mencionabas, nosotros tenemos que hacer un seguimiento minucioso a este tipo de actividades. Este tipo de actividades no tienen un letrero de identificación, están, bueno, en las partes más ocultas de la ciudad en algunos casos, ¿no? Hemos ya tenido desde el año pasado la presencia de 3 tipos de estas actividades en diferentes puntos, han sido más que todo en el centro de la ciudad. Hemos hecho la intervención y realmente, ¿no? O sea, lo que nos ha llevado al lugar y demás han sido denuncias, han sido el tema de, obviamente, la inseguridad que se genera en los alrededores de estas actividades, ¿no? Es muy complicado el ingresar. Se tiene que hacer un trabajo de inteligencia, tenemos que estar haciendo seguimiento. Increíblemente tienen cámaras de seguridad ya 3, 4 cuadras antes de ingresar a estas actividades. Y muchas campanas, seguramente, como se llaman las personas que están haciendo vigilancia por ahí. Claro, personas que están informando, están comunicándose, taxis, radiotaxis que también están informando constantemente. Entonces el ingresar es un poco complicado y ya cuando uno entra es terriblemente, ¿no? Sorprendente lo que uno encuentra, ¿no? Son lugares que en tema de condiciones no tienen ni la mínima condición para funcionar. Ahí mismo se ve que utilizan como baño la actividad, no tienen un lugar para poder hacer las necesidades como tal. Y bueno, se ve a la gente que si consume este tipo de bebidas, no son bebidas que cumplen con lo que establece la normativa, un registro sanitario, sino son ya bebidas preparadas con alcohol y bueno, con refresco más que todo, ¿no? Claro, ahí no van a cuidar la calidad de la bebida porque saben que a lo que va el hombre que va a ir a beber allá a un cementerio de elefantes es a morirse. Por lo tanto, no velarán para nada por la calidad del alcohol que les van a proporcionar. Y es cierto, intendenta, que les preparan les entregan como una botella de alcohol y un poquito de yupi ahí para que le den algo de sabor, a cerrarse la puerta, cero luz y simplemente esperar que de ahí salgan muertos. Bueno, lo que nosotros hemos identificado que hay diferentes ambientes en estas actividades, ¿no? Ellos mencionan de que primeramente utilizan el ambiente común, donde están todas las personas que ingresan, pero ya cuando toman la decisión de ya morir, como se dice, ¿no? Entonces ya toman una habitación independiente y lo único que les pasan es, bueno, jarras de alcohol, ¿no? Son lugares que no cuentan con ninguna norma de salubridad. Además, el alcohol que les venden a estas personas, bueno, los colocan en baldes. Se ha visto que hay incluso bebidas de hasta de 1 litro de cantidad que cuestan alrededor de 6 bolivianos. Para las personas que nos ven desde otros países estamos hablando de menos de $1 el costo, o sea, sumamente baratas porque son bebidas de muy mala calidad, preparadas artesanalmente y totalmente adulteradas además. Doctor Romero, vemos que los efectos del alcohol en nuestro cuerpo son muy negativos. El consumo prolongado de alcohol, ¿qué daños puede generar en distintas partes, en distintos órganos de nuestro cuerpo? Básicamente el órgano que más se afecta es el hígado, naturalmente. Se ha estimado que un consumo, se podría decir diario, de 30 gramos litro de alcohol puede ya en un tiempo de entre 5 y 10 años causar ya lesiones severas al hígado. Y explíquenos cuánto es 30 gramos de alcohol, la medida que obviamente un bebedor utiliza, un vaso. Mira, mucho depende de qué bebida uno vaya a tomar, si es destilado,
si es fermentado, depende de la regularidad y depende de la cantidad. Ahora, hay lo que se llaman los hard drinks, que lo que comúnmente decimos, ¿no? Que tienen cierta resistencia al alcohol. Ajá. Que algunos pueden tomar, digamos, un vaso, vino, y se sienten ya con los efectos de alcohol. Otras personas no. De repente esto está muy ligado ya un poquito más metido, más minuciosamente a la deshidrogenasa alcohólica, que es una enzima que tenemos, que es la que destruye el alcohol en cuanto ingresa a nuestro organismo. Y desafortunadamente en nuestro medio, todo latino y todo procedente asiático, carecemos de esta enzima, es decir, no la tenemos o la tenemos en muy baja cantidad. Entonces esta enzima lo que no va a hacer es degradar ese alcohol, lo que puede hacer un círculo vicioso incluso para lo que se conoce como la dependencia al alcohol, ¿no? Pero a tu pregunta, básicamente el hígado es lo que es el órgano blanco del alcohol. Ahora, puede ser de que si tienes un alcohólico que está día por medio o todos los días o cada fin de semana, desde jueves, viernes, sábado y domingo bebiendo, esto puede conllevar también a otro tipo de alteraciones nutricionales, porque en lo que esté en la bebida no se va a alimentar de la misma manera, ¿te das cuenta? Entonces tenemos un individuo que está depauperado calórico y proteicamente hablando, pero no es lo mismo, está bebiendo y no se alimenta. Doctor, hablamos que el hígado es uno de los órganos más afectados. En el caso de las personas alcohólicas, ¿en qué porcentaje llegan a tener problemas en el hígado o problemas de cirrosis, por ejemplo? Bueno, la cirrosis alcohólica es en realidad que el hígado está compuesto por muchas células que nosotros les decimos hepatocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cirrosis? El espacio entre hepatocito y hepatocito se va formando unas fibras, ¿no? Entonces, ese hígado que está fibrosado es lo que conocemos como una cirrosis hepática. Lo que va a conllevar aumento de volumen del hígado, está más grandote, su borde es más romo, eso se lo puede encontrar en una ecografía o hasta a veces solamente palpando. Normalmente no se lo debería palpar aquí debajo de las costillas, pero en un alcohólico ya ha crecido tanto, o sea, está tan fibrosado que incluso llega a aumentar de tamaño y a la simple palpación ya se toman un borde romo que no debería hacer eso. Otra consecuencia puede haber ascitis, que es lo que nosotros le denominamos así a un aumento, sino una aparición de líquido dentro del abdomen, ¿no? Otra causa, puede haber hipertensión portal, que es una arteria que va entre el vaso y el hígado. Entonces aumenta la presión arterial de este segmento arterial, que puede conllevar también a unas como varices, que son varices pero en el esófago. Y estas varices pueden sangrar, eso es otra causa también de muerte que podría ser. Sangramiento de varices fácicas, el alcohólico, el pacientito está vomitando sangre literalmente y es bien difícil de controlar esto. Muchas veces puede ser la causa de muerte. Bueno, Fernando Peredo tiene mucho por contarnos esta noche, muchas historias, pero antes de ello usted recordará que hace años atrás se filmó la película Cementerio de Elefantes, de la cual Fernando es coprotagonista. Esta película nos cuenta acerca de la triste realidad que se vive en estos lugares clandestinos. Seguramente usted ya reconoció estas imágenes. Pertenecen a la película boliviana Cementerio de Elefantes, realizada el año 2009. Esta muestra una realidad de la ciudad de La Paz. Esta es la historia de Juvenal, un hombre de 33 años que decide terminar sus días en uno de los lugares denominados Cementerio de Elefantes, espacio donde los alcohólicos se encierran para morir bebiendo. Los sueños me persiguen. Necesito la suite presidencial. Don Juven, las reglas ya las conoces. Son 50 pesos por balde lleno del preparado especial y son 5 pesos por la lata vacía. Eso es para tus necesidades. Las características de estos lugares es que son habitaciones que no cuentan con absolutamente nada más que un asiento y un colchón. Por estar encerrados en estos lugares se debe pagar cierto monto de dinero. Él o la dueña proporciona alcohol constantemente a la persona. Indigentes en su mayoría acuden a estos lugares por simples razones. Se encuentran desesperados, deshechos por el alcohol y por los recuerdos. ¿Qué decidí? ¿Será por los vagos recuerdos de mi niñez?
¿Mi familia? No, no creo. Seguiré pensando en el destino. O yo hice mi destino. Muchas personas que llegan hasta este lugar no logran su objetivo, el de morir. Es por eso que los dueños de estos lugares, al no verse implicados en estas situaciones, los dejan en las calles, donde pasan sus últimas horas de vida. Según mitos, los indigentes que son encontrados en las calles son llevados hasta construcciones, donde son enterrados vivos como ofrenda a la Pachamama, tal como lo muestra la película. Rumorea, debajo de cada gran edificio en la ciudad de La Paz hay un cole. Frente a la Pachamama, dice. Para que la construcción salga bien y a los albañiles no les pase nada. Cementerio de Elefantes, la película boliviana, muestra una realidad muy cruda en nuestro país. Solo el 2016, más de 500 lugares como estos fueron clausurados. Qué duro, ¿ah? Escenas de esa película que definitivamente reveló una realidad para muchos completamente desconocida hasta ese momento. Una película que se inspiró en el fallecido escritor boliviano Víctor Hugo Vizcarra, que incluyó en su libro Borracho estaba, pero me acuerdo, el cuento Cementerio de Elefantes, donde describe estos centros de mala muerte donde las personas agobiadas por problemas deciden beber hasta morir. El novelista, que también fue alcohólico, también fue autor de la obra Alcoholatum y otros drinks, crónicas para gatos y peragatos, y se describía a sí mismo mezclando el humor y la tragedia personal como antropólogo especialista en antros. Viene el 2009 Tom Chantesana y dice, yo quiero plasmar esto en el cine. Y nace Cementerio de Elefantes. Y el coprotagonista de la película está con nosotros esta noche, Fernando Peredo. Fernando, tú, para adentrarte en tu personaje, prácticamente conviviste durante algunas horas con esa gente, siendo uno más de ellos, conociendo sus inquietudes, sus aflicciones, sus dolores. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, sí, la lógica dentro de lo que significa el trabajo actoral, nosotros tenemos la consigna de que el actor no actúa, tiene que vivir la escena. Entonces, para mí ha sido muy importante el hecho de poder entrarme a ese mundo, entender cuál es la lógica de estas personas y justamente tener esta posibilidad de poder conectarme en todo este espacio de la película, de la historia, del guión. Yo fui, o sea, justamente para tratar de informarme, para tratar de hacer el proceso de la investigación. Ahora, como decía el intendente, es dificilísimo acceder a esos lugares. ¿Cómo sí. lo lograste? O sea, ¿cómo fue posible eso? Mira, yo fui, si es que se quiere llamar de civil, o sea, así como naturalmente estamos. El detalle es que yo traté de conversar con ellos y lo primero que hicieron es amenazarme, ¿no? O sea, que ellos no querían hablar, que no pretendían hablar y que, lógicamente yo era un extraño para ellos y lógicamente me querían pegar. Entonces, no me podía quedar en esa lógica del simplemente hecho de enterarme por el internet o por libros, el contexto de estas vidas, de estos personajes. No quedarte en un primer intento. No, sino, entonces, la idea, lo que algún director siempre me decía es el hecho de poder hacer experiencias guiadas, que justamente es entrar en ese proceso a partir de la caracterización. Entonces lo que yo hice fue justamente caracterizarme como uno de estos, una de estas personas, con un vestuario, con maquillaje, y bueno, tenía dos compañeros que estaban justamente vigilando si es que algo por ahí pasaba. Lo primero que hice fue el hecho de poder agarrar una botella de alcohol, esas de litro, lo que se llama en su mundo los generales. Ajá. El detalle es que yo me acerqué lo más a ellos, me senté en una de las bancas, estábamos en esa oportunidad en el multifuncional de la Ceja del Alto, en todo lo que es la parte de la boletería, ellos armaban una especie de carpas donde justamente compartían todo este espacio. Y yo me acerqué lo más posible, me senté como si estuviera realmente en este estado etílico. Y en ese momento lo primero que hicieron es ver quién era yo, qué es lo que estaba haciendo. Entonces, a partir de ahí, lo que vieron es el alcohol y lo primero que hicieron era quitarme el alcohol. Entonces, yo dije, bueno, otra vez fracasé. Quise quedarme un momento más para ver qué pasaba.
Entonces de ahí se acercó al que lo llamaban el loco, que era una persona por lo menos de 1,80, o sea, muy corpulento, tenía presencia y era el jefe. El detalle es que se acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, estoy tratando de llegar a mi casa, le dije así en ese estado, en este proceso de la actuación. Y ¿Actuado te habías tomado realmente algunos No, estaba actuando, hasta ese momento estaba totalmente lúcido. El detalle es que me dice, está haciendo frío, acércate, nosotros te vamos a calentar. Entonces yo me acerco a ellos y lo primero que hacen es darme el vaso de alcohol. Alcohol mezclado con un poco de agua, y eso es lo que me hacen servir. Claro, para mí era muy complicado el hecho de poder tragarlo porque justamente el alcohol me quemaba toda la garganta. Tuve que hacerlo y lógicamente tuve que trabajarlo más para que no se dieran cuenta que era totalmente inexperto en este contexto. Entonces lo que hicimos es el hecho de poder seguir con el juego y ahí es donde comencé a escuchar las historias de ellos. Ellos se contaban, recordaban más que todo su vida. Y era muy triste. De ahí entendí de que estas personas son personas cotidianas. Son igual que cada uno de nosotros. La única diferencia es que estas personas ya el alcohol lo tienen como una esencia de vida, ¿no? Como un alimento más en su contexto diario. Porque después, o sea, son seres de la misma manera que se enamoran, tienen afinaciones políticas, deportivas, tienen toda una vida, o sea, y tienen toda una historia. Yo encontré ahí la historia de un abogado que fue la que más me conmovió. Porque él contaba de que estaba a punto de salir de viaje con su familia, con su esposa y su hija, a Santa Cruz. El detalle es que por cuestiones de trabajo él se queda aquí en La Paz, su familia se va y lo que sucede es de que él llega a tener un accidente allá en Cochabamba y muere. Entonces el señor se queda solo, abogado prestigioso aquí en La Paz, pero llega a un ámbito de depresión que lo vende todo, casa, auto, todas sus pertenencias, y lógicamente llega a estar ahí. Y no era una persona, digamos, de escasos recursos, o sea, se veía en el rostro, en la forma de cómo hablaba, justamente esta tenencia de importancia y que lógicamente no determinaba el detalle de un estatus en la sociedad. Entonces fue una historia que realmente me conmovió y me hizo entender de que estas personas, o sea, tienen un grado de relación social muy abierta, o sea, y lo que posteriormente a esta vivencia que yo tuve, hice un poco de scouting, o lo que nosotros llamamos el paseo, para poder saber cuáles son las opiniones de la gente. Y la gente que realmente ha entrelazado relación con estas personas, es gente que realmente se ha sentido muy cómodos con ellos. O sea, te ofrecen, o sea, te piden un pan, o te piden un boliviano, y a veces te dicen, regálame un boliviano para mi alcohol, ¿no? Entonces, ellos son muy sinceros y son muy cooperadores a todo lo que hacen. Si vos le dices que le vas a dar un pan, que te lo vas a la acera, lo va a hacer a mal, pero lo va a barrer. No son delincuentes. Lógicamente hay una estrecha línea entre lo que es el otro proceso de la delincuencia como tal. Pero yo he encontrado a este grupo que realmente a mí me ha conmovido y lógicamente ha sido quien me determinó el personaje del tigre, y esa fue la discusión que en cierto momento tuvimos con Tonchi Antesana, porque Tonchi quería que el personaje, porque el tigre es el jefe de los haraganes, del grupo de alcohólicos que teníamos, o que tienen en la película, y Tonchi me decía, tienes que ser malo. Tienes que ser posesivo y tienes que ser malo y tienes que gritar y que esto. Yo le decía a Tonchi, no, esta gente no es así. Esta gente es muy cooperadora y si bien hay un líder, pero ese líder no es el que ordena, sino es el que simplemente coordina el trabajo, la organización interna del grupo. Entonces, después de los primeros días de rodaje que tuvimos con la película, Tonchi vio algunas escenas que ya habíamos filmado y después me dice, Fernando, quédate con el personaje, que esto es. Y justamente a la gente le gusta esta ternura, esta esencia del personaje, que tuve la oportunidad de hacerlo, y realmente eso fue lo que elevó el trabajo artístico que yo tuve dentro de la película, y esa línea que en cierto grado es vivir este submundo. En un momento te escuchaba decir de que es una realidad que muchos no lo ven, y eso es mentira.
O sea, todos hemos tenido esta experiencia. Y eso es lo que inclusive Jaime Sáenz en el libro de Personajes Paceños dice, tenemos muchos fantasmas en la ciudad. Y estos alcohólicos son fantasmas, que la gente no quiere verlas. O sea, están ahí, pero no quiere verlas. Así suceden los lustrabotas, que justamente son estas personalidades en nuestro cotidiano, que lamentablemente los obviamos. Y ahí es donde los delegamos más. Claro. Y El Cementerio de los Elefantes, la película, fue justamente un despertar para que la gente se dé cuenta de que estas personas también existen, también viven y también correlacionan a nuestro cotidiano vivir. Y Fernando. Es rapidísimo para cerrar esta parte, Paulita. Y en esa charla que tenían ellos, en la experiencia que tú tuviste cercana con ellos, ¿se habló en algún momento de la muerte? Para ellos la muerte no era el espacio final, más bien era la satisfacción que ellos podían tener. Y siempre hablaban de la muerte y decían, sí, pucha, ojalá que hoy día sea el último día que tenga que vivir. Ojalá que mañana realmente yo pueda morir. O sea, era ya un cotidiano para ellos. O sea, no era una cuestión de, ay, miércoles, me voy a morir mañana, digamos, ¿no? Sino más bien era algo que ya ellos ya lo habían asumido. Era un logro, ¿no? Sí, ahí tengo que llegar. Sí, ese creo que era la expectativa que ellos tenían. Bueno, en muchas ocasiones ese es el objetivo, ¿no? De estos lugares muchas personas van, saben lo que están haciendo, beber hasta morir. Esta película duró alrededor de 81 minutos, Fernando. ¿Cuánto tiempo significó para ti esos 81 minutos de adentrarte en estos lugares, en esta realidad, de convivir con estas personas? ¿Y qué sentimiento te ha dejado esta filmación, qué enseñanza, qué mensaje que tal vez tú quisieras compartir con las personas que nos ven esta noche? Bueno, yo siempre les digo a todas las personas que me preguntan acerca de la experiencia que he tenido con la película, es el hecho de poder encontrar otra vez a la gente en el ámbito humano. O sea, como te digo, o sea, el hecho de estas personas no son antisociales. O sea, más bien son personas que necesitan entrar en este proceso social. Son humanos como nosotros y que realmente habría que entenderlos. Como te digo, es muy delgada la línea en el hecho del paso simplemente de su estado de vida al proceso de la delincuencia. Pero no lo hacen por esa maldad, sino lo hacen por esa necesidad que tienen. Intendental. Bueno, ustedes se encuentran seguramente muchas veces con esta realidad que nos comenta Fernando. O sea, entran a un local y ven a muchísima gente que está bebiendo, pero obviamente no conocen las historias personales de cada uno, que son las historias que nos acaba de comentar Fernando. ¿Qué se hace con esas personas que están ahí dentro? Cuando ustedes van a un operativo, es un local absolutamente ilegal, clandestino, ¿no es cierto? La gente está bebiendo ahí, se detendrá seguramente a los dueños, pero ahí está toda esta gente. ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Cómo actúan? Bueno, nosotros tenemos que actuar en marco a la norma, ¿no? Este tipo de intervenciones no las hacemos de manera individual, estamos acompañados de la policía, ¿no? La policía es la instancia en que verifica la identidad de cada una de las personas. En caso de que no cuenten con su documento de identidad, lo que corresponde es trasladarlos a dependencias de la policía, donde ellos deben hacer presencia de su documento de identidad y verificar si bueno, no son extranjeros y otras características que ellos tienen que ver, ¿no? Si bien nosotros somos tácitamente de acuerdo a la norma, sí tenemos que ver de trabajar con ellos, ¿no? Ellos muchas veces ni siquiera entienden lo que estamos haciendo nosotros ahí. No entienden tampoco ni siquiera decirles tienen que salir, porque para ellos ese es su hogar, ese es su espacio, ese es su lugar, ¿no? Entonces hay veces muy complicado, ¿no? Sin duda, o sea, los encuentran ahí y la policía se lleva a aquellas personas que no están portando su cédula de identidad. Pero si son personas que están con su cédula de identidad, ellas se quedan ahí o lo más que se hace es desalojarlas del lugar. Exacto, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es desalojarlas del lugar. Ajá. Tenemos que prever de que el lugar esté cerrado y, bueno, evitar de que continúe funcionando, ¿no? Independientemente de que en muchas ocasiones que se ha hecho la intervención, las personas responsables o los propietarios se dan a la fuga. En lo que estamos haciendo el control, estamos haciendo esto, desaparece. Voy a eso de los propietarios. ¿Cuál es el perfil de los propietarios de estos cementerios de elefantes? Particularmente de estos cementerios de elefantes. ¿Cómo es que son capaces de lucrar con la muerte de esa gente que está sufriendo prácticamente en un purgatorio? Exacto, ¿no? Bueno, yo he tenido la posibilidad de ver que
son personas que tienen una vida normal, ¿no? O sea, tienen familia, tienen hijos, a veces viven en los mismos lugares donde se generan estas actividades y en un espacio independiente es donde se genera la actividad, ¿no? O sea, tú ves que ellos pueden llevar una vida normal y no entiendes por qué hacen esto, ¿no? Y ellos dicen, bueno, son personas que quieren tomar y no encuentran dónde tomar y nosotros habilitamos el espacio, ¿no? Esa es su respuesta, sin pensar de que no les brindan ni las mínimas condiciones y están jugando con algo que es importante, que es la vida de cada uno, ¿no? Intendenta, respecto a los administradores, a los responsables de estos lugares, cuando ya son identificados, ¿cuáles son las sanciones que deben cumplir? Y a veces vemos que se clausuran estos lugares, pero después de un tiempo se vuelven a abrir. Ellos violan las normas incluso que establecen nuestras autoridades. Sí, ¿no? Ahora en este tiempo, después de toda esta experiencia, estamos trabajando en la modificación de la norma. Nosotros como gobierno municipal hemos presentado nuestra propuesta a la norma nacional, que es el paraguas que nos permite hacer nuestra reglamentación específica, ¿no? Nosotros hemos visto que este tipo de actividades tenemos que ser mucho más drásticos con la sanción y tiene que ser una acción inmediata en el momento. No podemos esperar a que se inicie un proceso, esperar a que salga una resolución y definitivamente cerrar, ¿no? Por otra parte, en las propuestas que nosotros hemos hecho, tiene que haber acciones inmediatas por otras instancias en el arresto inmediato y de iniciar los procesos respectivos a estas personas, ¿no? Porque aparte de estar jugando con la vida de las personas, están jugando contra la salud pública, ¿no? Que también es un delito que está tipificado en el Código Penal. Doctora Aníbal Romero, a ver, cuando comienzan a beber, o sea, la persona que ya está ingresando a la etapa del alcoholismo como tal, ya no tiene control para evitar esa necesidad, entre comillas, de beber alcohol, va entrando en un camino inevitable de depresión, ¿no? Poco a poco se va hundiendo, ya no responde en el trabajo, se va alejando de la familia, los hijos, y entra en un camino de depresión bastante alto. Y también, en algún momento, ese camino lo lleva hacia la violencia. Es inevitable que el alcoholismo esté ligado, por un lado, a la depresión y, por otro, a algunas actitudes violentas. No necesariamente, pero sí conlleva, puesto que las primeras manifestaciones iniciales, digamos así, de que una persona está ya ebria es la desinhibición, ¿no? O sea, se siente más desinhibido, más alegre, eufórico, de repente puede tener verborrea, que decimos, habla, y así va pasando según el grado alcohólico que va entrando a su organismo. Entonces llega un momento en que puede perder el control, lo que llamamos el mal borracho. Y esa desinhibición puede hacer de que su cerebro reaccione de alguna forma. Lo del borracho estaba, no me acuerdo, digamos, ¿no? Y después tenemos ahí el cadáver de alguien en su habitación. Doctor Romero. Definitivamente sí. En los daños que puede ocasionar el alcohol, usted ya nombraba algunos hace un momento. Yo tengo aquí otros: pérdida de memoria, deterioro de la función sexual, malnutrición, depresión, que lo decía Víctor Hugo, cáncer, incluso daño cerebral. Todos esos daños que se ocasionan en el organismo son reversibles de alguna forma. Algunos de ellos son reversibles. Sí, definitivamente sí. Después de que tenemos a un paciente que ha sido traído por a veces los familiares, qué sé yo, en cuanto el paciente toma conciencia y deja, y hay un periodo relativo de abstinencia, se puede llegar a una mejoría. Incluso en algunos otros países se puede hablar de trasplante hepático, pero si este paciente no deja de beber, si continúa en este tren, no se puede hacer mucho por él. Pero, a ver, más que dañar un órgano, un cerebro, hígado, qué sé yo, se está dañando un núcleo, una familia, ¿no? Se está desintegrando. Y una familia es pues la célula de cualquier sociedad. Entonces es alarmante cuando a ver, si tenemos a un paciente, cualquier enfermedad que pueda tener, tuberculosis, lepra, apendicitis, Parkinson, no lo relegamos, o sea, no lo relegamos del medio, de la sociedad, no lo aislamos, lo rehabilitamos, lo tratamos de curar. Pero en el caso de un alcohólico, lo arrestamos si no tiene carnet de identidad, o lo desalojamos de donde está y sigue la vida. Deberíamos tratar de captar a esa gente y tratar de darle
alguna forma de tratamiento. En el mismo entorno familiar, ¿no? Está borracho, el borracho, claro, la vergüenza de la casa. No están viendo que es una persona que está sufriendo y que está haciendo sonar alertas, es una enfermedad. Es un enfermo y a ningún enfermo se lo puede relegar, se lo puede aislar. Esa persona hay que captarla, hay que rehabilitarla y hay que volverla a insertar en la sociedad a que cumpla una función. Claro, cualquiera que haya sido, zapatero, carpintero, arquitecto, médico, abogado, militar, no lo sé, pero tiene una función que cumplir en la sociedad, sea el papá, a veces desafortunadamente también la mamá podría ser, pero tiene una función dentro de la sociedad que tiene que cumplirla. Porque ese rechazo en la familia es lo que muchas veces les va a llevar a que dejen el hogar y terminen, Dios no lo quiera, en un cementerio de elefantes. De repente ahí está la génesis del problema. Se ha estudiado y se ha visto y se dice que puede haber un factor genético. Papá bebedor, el hijo es bebedor. Pero también se ve que el entorno familiar donde creció el niño también puede ser un condicionante. Entonces, si partimos de una educación, yo creo que podríamos frenar ahí. El problema está en la casa y se debería solucionar ahí. Muy bien. Y yo quiero comentarles a ustedes que tenemos un testimonio. Es una persona que ha sido alcohólica y ha decidido, pues, reinsertarse a la sociedad, hacer todos sus esfuerzos. Es parte de Alcohólicos Anónimos. Y yo quiero agradecerle a Lucía, utilizamos su nombre convencional, por estar esta noche con nosotros y compartir su experiencia. Lucía, buenas noches. Gracias por estar en Hora 23. Buenas noches, muchas gracias por este espacio también, ¿no? Yo vengo como una experiencia más, ¿no? De que muchos pueden vivir. He escuchado todo, ¿no? De estos lugares clandestinos para tomar y sabemos que es una realidad, pero no tenemos que llegar hasta ese punto para ser alcohólicos. Estamos en las oficinas, estamos en todo lugar hablando de arquitectos, carpinteros, amas de casa, estudiantes, ¿no? Y a veces yo puedo escuchar un reportaje o algo así y digo, pero yo no tomo en bares clandestinos, yo no quiero morir con el alcohol, yo no soy alcohólica, ¿no? Pero lo que pasa realmente también escuché agobiada de los problemas, ¿no? Estamos hablando de los huracanes que están llegando a un parte del país y realmente el mundo y realmente destruimos todo nuestro camino. Nuestros seres queridos son los que más sufren, nuestros padres, nuestras parejas, a veces nuestros hijos. Nos hacemos ese daño. Andamos a veces resentidos. Algo nos ha pasado, alguien nos ha hecho algo y no logramos superar esa situación que para personas normales puede ser fácil. Tenemos miedos, tenemos problemas con nuestras relaciones sentimentales. La manera en que bebemos es solamente un síntoma. Es decir, sí, nos obsesionamos con la bebida. Nos obsesionamos con la bebida y después una vez que empezamos a tomar no lo paramos. Es una alergia, como lo llamamos, porque la gente normal toma 2, 3 tragos, tal vez lo pasa bien una noche. El alcohólico, la alcohólica, una vez que empieza a tomar, tiene esa compulsión para un trago tras otro. Y tal vez esa cosa más triste es esa negación, ¿no? Es decir, bebo, al inicio lo paso bien, me gusta el cambio de personalidad que me causa la bebida. Si soy introvertida, me extrovierto, ¿no? Si soy pacífica o pacífico, tal vez me pongo a pelear. Pero después empiezo a tener esos problemas como expusieron, es decir, sufrimientos, humillaciones, sin entrar en detalle, pero ya sabemos las peleas, a veces las riñas domésticas, eso mismo, o pierdo la motivación con mi trabajo o dentro de mis estudios, o no logro administrar mi casa, y caigo. Pero después el día siguiente, la semana siguiente, me olvido o no me vienen con suficientemente fuerza esas consecuencias de mi manera de beber. Entonces hay algo que pasa con nuestra mente también. Es una enfermedad como describieron anteriormente. ¿Cuánta razón tienes, Lucía, al decirnos que un alcohólico no necesariamente tiene que ser considerado tal cuando llega a un cementerio de elefantes o a los bares clandestinos? El alcohólico puede estar en casa, el alcohólico puede estar en su trabajo, puede estar desarrollando sus actividades con absoluta normalidad, pero cada vez a medida que el alcohol lo va consumiendo, se le hace más difícil mantener una rutina normal, entre comillas, y tarde o temprano pues va a terminar en una situación crítica. Tú bien lo acabas de describir. Alcohólico no es precisamente el que está en una cantina, en un bar clandestino, está en cualquier lugar, ¿no es cierto?, donde sienta la necesidad de beber, dentro de la misma casa seguramente. Cementerio de elefantes es el tema que estamos tocando hoy, Lucía.
Tú que eres parte de Alcohólicos Anónimos, ¿has estado alguna vez en uno? ¿Has conocido experiencias de algunos alcohólicos que han estado en uno? ¿Qué es lo que te han compartido? Bueno, siendo un miembro más de Alcohólicos Anónimos, me acuerdo que un compañero me dijo, mira, la única diferencia entre vos y alguien que tal vez está en la calle tomando es el tiempo, porque esto es una enfermedad progresiva. Yo camino por la ciudad, veo a personas que están tomando en situaciones tal vez más precarias, pero como dijiste, esto es democrático, ¿no? Entonces tenemos esos compañeros que han llegado ahí, a los cementerios de elefantes, con ese deseo de morir tal vez, tomando alcohol puro. Y sí, se escuchan experiencias así. Algunos han podido salir de ahí, pero incluso algunos que no hemos llegado a eso, igual hemos pisado la calle, igual hemos estado en la cárcel, igual en psiquiátricos, en hospitales. Y bueno, también tenemos nuestros compañeros y compañeras que han muerto, ¿no? Que realmente la rebeldía, que no han podido aceptar, que han buscado otro problema, que no llegaron a comprender, que esas lagunas mentales, que esos problemas con la familia que podrían significar el alcoholismo, ¿no? Entonces sí, también hemos escuchado esas experiencias de muerte. Y cada uno cuenta su historia de ese rechazo de la vida. Aunque puedo ser una persona que trabaja en una oficina, al tomar de esa manera, no quiero vivir muchas veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tranquilamente me identifico con esos compañeros. Lucía, hace un momento nombrabas que el alcoholismo no solamente genera daño en la persona que bebe el alcohol, sino también en las familias. Afecta a los padres, a las madres, a los hermanos, a los hijos. Puede destrozar todo el núcleo familiar. Yo veía un caso, por ejemplo, de una madre que tuvo que llegar hasta estos cementerios de elefantes, tuvo que entrar a estos lugares, correr todos los riesgos para rescatar a su hijo de aproximadamente 22 años que se encontraba en un cementerio de elefantes, poder rescatarlo, poder tratar de ayudarlo. Tuviste muy de cerca seguramente el sufrimiento de algunos familiares, no sé si tuyos o probablemente de alguno de tus compañeros, Lucía. Las familias sufren, ¿no? Y normalmente hacemos más daño a los que más queremos. Muchas veces los alcohólicos somos profundamente egoístas. Por un lado estamos detrás de la bebida, pero también nos enfocamos en nuestros problemas, somos desconsiderados. Tal vez los horarios que llevamos, es decir, llegamos a cualquier hora, a veces ni siquiera recogemos, o sea, no barremos ni un piso, no llevamos ni un pan. Y a veces hacemos cosas mucho más peores, como dicen, la violencia y pues el robo, el tema del dinero. A veces estamos muy desordenados. Entonces sí, y muchos de nosotros llegamos porque nuestros familiares ya no dan más. Es decir, podemos perder nuestros hijos o estar a punto de perder nuestra pareja, o nuestros hermanos ya no quieren hablarnos porque a veces por nuestra manera de beber, pero muchas veces porque nuestras emociones están totalmente desbordados, nuestra inmadurez y todos los defectos que he ido contando. Entonces sí, eso se vive de lejos, de cerca. Ahora, obviamente no buscamos la solución para otra persona, es decir, yo eventualmente tengo que querer recuperarme yo, y sí, digamos, poder hablar también de esa alternativa de solución que se encuentra en Alcohólicos Anónimos. Es decir, hay una luz, hay una esperanza, hay una posibilidad de un cambio, y ver las reuniones que tenemos en las ciudades de La Paz y El Alto, en la noche, a mediodía, las personas pueden encontrar esa solución. Lucía, obviamente tú tienes una historia con el alcohol, ¿no es cierto? Eres parte de Alcohólicos Anónimos. ¿A qué edad comenzaste tú a beber? ¿En qué momento sientes que el alcohol definitivamente te va consumiendo, se va convirtiendo en una necesidad? ¿Y en qué momento decides ponerle un alto y hacer el intento por salir del alcohol, salir del alcoholismo? Excelente, bueno, diferentes edades, pero yo terminando el colegio, autocomiseración. Yo era muy dedicada en el colegio, yo tenía buenas notas, participaba en el gobierno estudiantil, hacía deporte, pero al final dije que no había vivido, que no había tenido amigos. Entonces, aunque no era tanto así, empecé en la universidad a beber así con determinación, ¿no? Y al inicio muy bien, sentí que conocí más gente, lo pasé bien, pero progresivamente fue empeorando.
y mi vida se fue descontrolando y ya fui tomando con más frecuencia, aunque eso no influye la frecuencia, la cantidad ni la calidad de la bebida que consumimos. Yo puedo tomar muy buenos tragos, como decimos, pero igual tener estos síntomas de obsesión, de alergia y de vida. Llegó un punto cuando yo me alejé mucho de las personas y las personas también se alejaron de mí, mi obsesión, mi alergia y todos los problemas se fueron amontonando. A veces las mujeres dicen que nos volvemos alcohólicas más rápidamente. No somos profesionales, entonces no les puedo dar la ciencia detrás de eso, pero fue mi caso. Más o menos después de unos 7, 8 años de tomar, pude darme cuenta que tenía problemas con la bebida. Llegué a una reunión de Alcohólicos Anónimos después de una pelea justo con un familiar y me dijeron, bueno, te reciben con todo ese... Es cariño, pero también claridad, porque me dijeron, bueno, no hay solución a medias. Es decir, has llegado a este punto, puedes seguir tomando, tienes esa opción, pero hasta llegar al amargo fin, hospital, cárcel, psiquiátrico, muerte prematura, o puedes aceptar esta solución que es espiritual, no religioso, puedes decidir dejar de tomar y empezar a trabajar un programa práctico de acción. Yo elegí eso esa vez, aunque había conocido la comunidad antes, por fin pude elegir esa solución y empecé a ir a las reuniones, empecé a practicar, como decimos, los pasos, es decir, la admisión, conocer un poder superior, empezar a darme cuenta del daño que hice y poder enmendar todo ese daño en mi entorno y bueno, después ponerme a servir como estamos haciendo esta noche, es decir, transmitir este mensaje a las personas que aún están sufriendo. Y ahí vives los resultados, tu familia se vuelve a unir, tú vuelves a retomar tus objetivos, aunque a veces los objetivos cambian y pueden ser más de servicio, pero formas parte de la sociedad, como dices, y realmente uno puede palpar que ha estado cerca de la muerte, ¿no? Pero ahora no, ahora está viviendo y está viviendo de manera útil y feliz. Bueno, en unos momentos más nos vas a contar, Lucía, sobre el tiempo que te ha costado salir del alcoholismo después de esos 7 años en que has estado sumergida en ese mundo, ¿no es cierto? Y los consejos, obviamente, que tú tendrás que dar a mucha gente, quizá alcohólica, que nos está viendo en este instante y puede ver que hay luz al final del túnel, que no tiene que ser el objetivo, como nos decía acá Fernando, ¿no es cierto? El ver que finalmente la muerte es la única salvación para un alcohólico. Eso enseguida, Lucía, ya volvemos contigo. Muy bien, intendente, a ver, hablemos de los peligros que generan estos lugares, no solamente para las personas que van a beber a los cementerios de elefantes, sino también para los vecinos. Hay muchos que se quejan, que son justamente ellos quienes denuncian, que piden la clausura definitiva de estos lugares. Se ha visto que pueden estar asociados con algún tipo de delitos, por ejemplo, tráfico de drogas, prostitución, captación de menores u otros. Sí, obviamente este tipo de actividades conlleva y puede agrupar otro tipo de delitos que se puedan prever ahí, ¿no? Entonces, lo que sucede es que estas actividades funcionan todo el día, ¿no? No tienen un horario específico, están abiertos todo el día, ingresan y salen las personas. En muchos casos se ha visto que también por estos lugares transitan menores de edad, están yendo a sus colegios o a sus actividades diarias, ¿no? Y la gente que está rondando por ahí pueden intentarlos, ¿no? Para ingresar, para que entren en estas actividades. Es por eso que se genera esta inseguridad alrededor de estas, ¿no? Y obviamente por la clandestinidad que tienen y por el lugar donde se encuentran, están muy cerca a domicilios particulares, que obviamente interrumpe también el desarrollo de las actividades del resto de la sociedad, ¿no? Intendenta, muchos ciudadanos que advierten lo que en su momento usted respondía respecto de que son locales reincidentes, ¿no? Se abren, se los clausura, vuelven a abrir, se los clausura, vuelven y cuantas veces les sea posible. Y algunos ciudadanos decían, a ver, ¿qué se puede hacer para que de una vez por todas esos locales cierren definitivamente? Estamos hablando de que sus dueños han aperturado ambientes para que la gente vaya y deteriore cada vez más su salud. Básicamente lucran a través del deterioro de la salud de las personas. Y otros, hablando de los cementerios de elefantes, lucran con la muerte. O sea, prácticamente lo que hacen ellos es exhortar, instigar al suicidio
de las personas que van a beber a estos lugares. ¿No se podría cambiar la figura legal? En estos casos, usted coincide con esa persona que piensan de esa manera. Procesar a esos dueños de locales a donde la gente va a beber hasta morir, ¿no es cierto? Por una figura penal que vaya con, qué sé yo, la instigación al suicidio o a delinquir, qué sé yo, de manera que purguen condenas mucho más altas de las que les corresponde por ser dueños de un local clandestino. Sí, ¿no? Tiene que llevar a una modificación de nuestras normas para poder recaer sobre estas personas que incurren en estas faltas, ¿no? Obviamente estar jugando con otro tipo de situaciones de las personas y lucrar en raíz de esto, ¿no? El delito que ahorita podemos manejar para poder sancionar es el tema de la salud pública, ¿no? Es ahorita el único delito que nos podemos agarrar, pero esto conlleva a que haya un seguimiento. Sabemos de que no solamente es la denuncia o el acto en el momento que se encuentra, ¿no? Siempre tiene que venir acompañado con el seguimiento y que la gente apoye, ¿no? Lastimosamente así está ahorita nuestra justicia y tenemos que ver de que las acciones para este tipo de personas que realizan estos delitos sean más drásticas, ¿no? Doctor Romero, hace un momento nuestro testimonio de Lucía nos hablaba de las personas que ya se encuentran en una etapa de rehabilitación y que atraviesan por lo que se conoce como el síndrome de abstinencia, ¿cierto? Abstinencia alcohólica. A ver, ¿en qué consiste ese síndrome? ¿Qué tipo de síntomas comienzan a sentir estas personas cuando están en este proceso de rehabilitación que en muchas ocasiones les dificulta poder dejar este vicio? El síndrome de abstinencia se entiende así cuando cualquiera que fuera la droga, ¿no? Alcohol o cualquier otra sustancia, se corta inmediatamente o se corta abruptamente, bruscamente. Por decir, el paciente alcohólico ha estado bebiendo una semana y al final sus familiares lo llevan a un centro médico, entonces se corta. Ahí es cuando se produce el síndrome de la abstinencia, porque su cuerpo ha llegado a una dependencia primero psicológica y ahora física, ¿no? Entonces, el paciente puede estar taquicárdico, puede estar con la presión baja, puede estar eufórico, ansioso, y este malestar es lo que se conoce como el síndrome de la abstinencia. Hay formas de tratarla, ¿no? El paciente tiene que ser ingresado, medidas de seguridad, hay que proporcionarle confort, hay que, sobre todo cariño, por parte de la familia. Hay que nutrirlo, generalmente vienen depauperados, su azúcar en sangre, lo que decimos la glucemia, está baja, el alcohol no tiene azúcar, esto se transforma a acetaldehído, que es otra sustancia que trata el organismo de utilizarla como azúcar. Entonces hay que ponerle su azúcar, hay que sedarlo a veces para evitar esa depresión que tiene el paciente e irlo así desintoxicándolo poco a poco. Es bastante triste, pero hay que hacerlo. Así es. Bueno, en ese tema del cementerio de elefantes que estamos tocando esta noche, como dimos a conocer al inicio del programa, hay muchos de estos lugares en distintos puntos del país y la gente se pronuncia a través de las redes sociales, nos hacen llegar sus comentarios y también sus denuncias, que es muy importante. Así es, ya nos llegan los comentarios a nuestra página de Facebook y nos escribe Raúl y nos dice: buenas noches, les escribo desde Uyuni. Con respecto al tema, acá en Uyuni existen 2 lugares así y las autoridades no hacen nada al respecto. Y lo más triste es ver que ya existen también mujeres. No, definitivamente, es triste por donde se lo vea. Fernando Peredo, coprotagonista de la película boliviana Cementerio de Elefantes. Fernando, vimos una escena en la cual se está enterrando, ¿no es cierto?, a un alcohólico. Ese alcohólico que estaba siendo enterrado era Fernando, ¿no es cierto? Pero claro, gracias a Dios estás aquí con nosotros. Esa realidad, coméntanos esa realidad, Fernando. O sea, eso evidentemente ustedes lo han conocido a través de testimonios, en la investigación que han realizado para la película. Eso se da. O sea, enterrar gente prácticamente viva en algunas construcciones, porque es gente olvidada, absolutamente marginada, gente sobre la que nadie va a reclamar. Sí, eso es muy cierto. Mira, en ese otro proceso de investigación a mí me impactó mucho cuando yo leí esa parte del guión y realmente dije, wow, o sea, es posible. Claro, en nuestro cotidiano vivir escuchamos estas leyendas urbanas que a veces realmente se vuelven muy increíbles de poder aceptarlas como tal. Y lo primero que hice fue tratar de averiguar, o sea, primero en la parte de los albañiles. Se negaron por completo,
traté de buscar algunos amigos y bueno, no encontré, hasta que una persona me dio el contacto de un amigo que era ingeniero. Entonces él me comenzó a contar la experiencia, no necesariamente en el aspecto de los edificios, sino también va esto relacionado a la cuestión de las minas y los puentes. Y comenzó a contarme una serie de historias aquí en la ciudad de La Paz, incluidas esta historia del famoso puente Topáter, en la cual supuestamente hay dos personas que eran hermanos, que tenían este problema de alcoholismo y que están ahí enterrados, justamente porque lo que cuentan ahí es que el puente Topáter siempre era llevado por la mazamorra y no podía estar en ningún momento estable, hasta que justamente los enterraron a estas dos personas y ahí es donde se estabilizó el puente y lógicamente ya no sufrió este tipo de circunstancias naturales, ¿no? Entonces para mí fue muy impactante el hecho de poder saber este detalle y bueno, entrar en este submundo urbano que realmente para toda la línea que tuvo la oportunidad de verla fue muy difícil. Y a mí, a nivel de actor, o sea, fue muy difícil también interpretarlo. Sí. Tuve problemas psicológicos, inclusive 2 semanas después de haber vivido esta experiencia, pero yo agarraba en el momento de la filmación, no, échale nomás, más. Pero fue muy duro entender, saber y lógicamente vivir esta trascendencia. Y bueno, a veces son los riesgos que a veces también el trabajo actoral tiene que asumir dentro de estas características. Muy bien. Bien, vamos un momento con nuestro testimonio junto a Lucía, una persona que durante muchos años consumió bebidas alcohólicas, pero entró en un proceso de rehabilitación. ¿Algún momento en este proceso, Lucía, atravesaste alguna etapa de recaída? ¿Cómo saliste de esta fase? ¿Y cuáles son los consejos que les darías a todas las personas que consumen bebidas alcohólicas con frecuencia y que posiblemente quieren formar parte del grupo de Alcohólicos Anónimos? Bueno, sí, yo estaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos y después empecé a retomar mis cosas, mis estudios, mi trabajo y esa negación volvió y pensé que me olvidé de mi enfermedad y me alejé y en un viaje recaí, volví, hablé con mi padrino, es decir, la persona que te apoya, que hace como un acompañamiento individual y le dije, mira, esto pasó, pero eso era la gota que hizo rebasar el agua, es decir, era alejarme de mi proceso de recuperación, pero volví y a veces cuando caemos o tenemos problemas que no estamos pudiendo resolver es aprender de esa caída y volver a retomar. A las personas que consumen bebidas alcohólicas, a las personas que tal vez han tenido esas lagunas mentales o que han bebido alguna vez por la mañana o han tenido problemas en su trabajo a causa de la bebida o se identifican con ese cambio de personalidad, aunque tengan su trabajo estable, tengan su auto, aunque tengan sus cosas, que pueden acudir a una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos. Muchos grupos se reúnen en las noches a partir de las 7:30. Hemos dejado los números de teléfono, las direcciones de 2 de nuestras oficinas, pero también hay una reunión a mediodía el último viernes de cada mes en el edificio Sagrados Corazones que se encuentra en la avenida Mariscal Santa Cruz, el primer lunes del mes en el edificio Atahualpa que se encuentra en la avenida 20 de octubre a la 1 de la tarde entre Las Biasu y la JJ Pérez. Si yo voy a una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos, yo no me tengo que identificar como alcohólica o alcohólico, tal vez tengo un poco de curiosidad, tal vez estoy sufriendo así, tal vez un problema sentimental no he podido superar, o con mis padres, o lo que fuera, o mis hijos, así. Entonces puedo asistir a esta reunión y puedo escuchar las experiencias de otras personas, una variedad de experiencias, y ver si me identifico o no, porque eso es un ingrediente de Alcohólicos Anónimos. Nosotros nos basamos en la medicina, la psiquiatría, todo lo que estoy escuchando me identifico en cuanto a mi enfermedad, pero también tenemos eso de la identificación. Es un alcohólico hablando con otro alcohólico o alcohólica, que hemos vivido lo mismo. Ya. Muchas gracias por tu experiencia, por tu testimonio y seguramente vamos a vernos pronto. Te mando un fuerte abrazo.